Que se van a aventar megapuente, ¿verdad? Ahí ya se ve. Ya. Ok, nada más. Recordando, nada más que donde nos quedamos fueron los cambios de la percepción del sabor, donde se van a seguir, pues, perceptiendo más que nada el sabor dulce y el salado, lo cual Yo nos estoy puede afectar. escuchando. ¿Qué tiene? ¿Que lo apague? Ok, va, es cierto. Para que no se duplique. Un segundo, médicos. Y Ya pueden empezar. Ok, nada más pues recordando que los sabores que se van a ver menos afectados van a ser el dulce y el salado, los cuales va a favorecer pues a cambios en la dieta. Así unos ligeros cambios que se van a dar en la cavidad oral pues van a ser la elasticidad de los ligamentos periodontales, los cuales los va a hacer más rígidos y por lo tanto va a favorecer a la pérdida de las piezas dentales, ¿no? Además que en las glándulas submaxilares pues se va a aumentar el contenido de grasa y de tejido conectivo, lo cual pues vuelve a favorecer la serostomía o pues vulgarmente conocido como boca seca. Ahora hablando de la agudeza olfativa, pues la agudeza del olfato va a disminuir significativamente con la edad. Se mencionaba que los umbrales van a aumentar en más del 50% en personas sanas a los 80 años de edad aproximadamente. Esto, pues, como ya se había mencionado antes, como está conectado con el mismo sentido del gusto, pues lo va a afectar en cuestión de la atrofia, ¿no? Lo que se veía más que nada que iba a estar relacionado. La causa de la disminución del olfato, pues no va a tener una etiología clara como tal. Se habla de la disminución de la área de sensación, el número de neuronas que va a disminuir, además de la misma capacidad pues de reponer, de reposición de las mismas neuronas receptoras, por lo que al momento de que sea una disminución en la cantidad y en la funcionalidad de las mismas, pues se va a dar esta baja en la agudeza olfativa. ¿Qué resultado nos va a dar esta pérdida del gusto y del olfato? Pues va a haber una disminución en el disfrute de la comida y una dificultad para clasificar sabores, lo cual nos puede, pues, tener mayor importancia en el momento de intoxicaciones por alimentos o bien el consumo de sustancias extrañas, ¿no? El papel del olfato está, pues, más que nada relacionado con el mantenimiento del apetito, por lo cual va a favorecer a la pérdida del mismo al momento en el que este no está en sus mismos rangos. Y se mencionaba también el riesgo de accidentes. Aquí el ejemplo, pues, que se me ocurrió poner fue más que nada una fuga de gas, donde, pues, al momento que se da una pérdida del olfato, pues, se pierde también la capacidad de diferenciación o distinción del mismo, por lo que se debe estar al pendiente de todo esto, pues, en un paciente de la tercera edad. Y ya sería todo. ¿Dudas? ¿No? No, todo bien. Ok. les comentaba a sus compañeros que lo que acaba de mencionar es muy cierto y es un factor de riesgo muy importante para los adultos mayores. En esta época que viene, empezando el Maratón San Judas Candelaria, es cuando hay pura tragadera, es muy común que los abuelitos junten comida y tienden a mantenerla en refrigerador. No todos muy bien conservada. Entonces, es frecuente, sobre todo en las épocas de diciembre, que ya ven que hacen comida como si no hubiera un mañana, la guardan y comen y comen y comen exactamente lo mismo durante días. Y es muy habitual tener los hospitales llenos de abuelitos intoxicados con alimentos. Y esto casi siempre se debe a las alteraciones en la percepción del olfato y del gusto que tienen.
Si les ha tocado, es frecuente que sus abuelos a veces se intoxiquen con alimentos porque no identifican muy bien el sabor o el olor de las cosas. En cuanto a lo del gas, también me ha tocado tener en mi experiencia accidentes de ese tipo. O sea, abuelitos sobre todo que tienen problemas cognitivos que dejan el gas abierto y tampoco perciben el olor. Otra de las cosas también que pues ahorita cobra importancia, hablando específicamente del jodido COVID, el daño que produce neurológico al bulbo olfatorio. Si alguno de ustedes ya tuvo la enfermedad, alguien perdió el olor, ¿sí? Yo, Y todavía lo tienen, el perdido, la ausencia, o tienen diferencias. Tuvimos casos, o todavía tenemos casos, recuerdo mucho una enfermera que nos acompañaba un año después y nada. Le hacíamos pruebas con tubos de ensayo con diferentes olores, ni olor ni sabor. Y para que se den una idea de la importancia que tiene la percepción de esto, esa enfermera perdió, y no por la enfermedad, porque no tuvo enfermedad grave. De hecho, la hiposmia o la anosmia son datos de buen pronóstico en gente joven. Si una persona se infecta de COVID y presenta hiposmia o anosmia, casi siempre, no siempre, pero sí casi siempre, la enfermedad va a tener un curso leve. Bueno, una enfermera por la pura pérdida del olfato disminuyó el apetito, bajó como unos 16 kilos a lo largo de 6 meses. Nada más por perder el olfato. Imagínense eso en un adulto mayor. ¿Sí? Por si muchos de ellos pierden peso, a veces por otros factores relacionados con el envejecimiento. Ahora imagínense agregados en la pérdida completa del olfato. Muy bien. ¿Quién sigue? Pero. Ah, Ahí se ve ya. Ya se vio, ¿verdad? ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, Ya podemos nosotros empezar. somos el siguiente equipo. Vamos a exponerles el tema de envejecimiento renal y cambios en la composición de líquidos y electrolitos. El equipo está conformado, perdón, por Pamela Alejandra, Alan Sorlozano, Fátima Samia, Karen Milagro Sánchez y su servidor Maximiliano Vaca. Ok. Para empezar, vamos a hablar sobre los cambios de la función renal relacionados con la edad. Primero, pues, un pequeño repaso sobre función de los riñones, bueno, básicamente sobre los riñones urinarios, que pues estos son órganos retroperitoneales, van a estar ubicados a ambos lados de la aorta abdominal. Como sabemos, salen vasos directos que los van a irrigar y pues bueno, van a tener como unidad funcional la nefrona y esta se va a formar por el glomérulo que va a estar en la corteza y el túbulo renal que va a recorrer toda la médula. Paralelo a los túbulos va a estar la base recta que junto a la base de Henle van a controlar la osmolaridad mediante un mecanismo de contracorriente y la filtración se va a lograr mediante el endotelio glomerular que es de tipo fenestrado que se van a separar por una lámina basal de los podocitos. En la cápsula exterior que va a cubrir la corteza se va a encontrar la mayor parte de la porción glomerular de la nefrona individual. Ok. Bueno, en este caso, la función del riñón y de su parte, de su unidad funcional, que es la nefrona, perdón, pues va a ser la del ultrafiltrado del plasma, que no va a tener proteínas, que después, como sabemos, en diferentes porciones del de los túbulos se van a
ya sea secretar ciertas sustancias o se van a absorber otras. Y bueno, las células de la pared arterial aferente y el túbulo distal contiguo van a formar el aparato justaglomerular, el cual es el lugar donde se forma la renina. Y pues como sabemos, la renina ayuda a la secreción de angiotensina y pues ayuda a controlar o a regular la presión arterial. Y bueno, el túbulo contornado distal y el conducto colector son muy sensibles a hormonas, por ejemplo, la aldosterona para reabsorción de sodio y la antidiurética para la reabsorción de agua. Además, van a ajustar la cantidad de agua que se secreta y que se absorbe, a su vez también los electrolitos y pues el equilibrio ácido-base por medio de los hidrogeniones. Y bueno, además tiene otras funciones endocrinas como ya se les mencionaba, la secreción de renina, aldosterona, activan la vitamina D y secretan eritropoyetina. Y pues bueno, como sabemos, la vitamina D ayuda al metabolismo del calcio. La filtración glomerular va a depender de la eficacia del flujo sanguíneo renal y de la integridad de la membrana basal glomerular. En el caso de la filtración, va a estar determinada o se va a ver muy afectada con respecto a la edad, llegando a una función promedio máxima a los 30 años y después va a ir disminuyendo gradualmente y, por ejemplo, a la edad aproximada de 85 años se reduce a la mitad de su capacidad. Y esto se debe a pérdida gradual de nefronas, disminución de la actividad enzimática y metabólica de las células tubulares y aumento de la incidencia de procesos patológicos. Y bueno, estas son dos tablitas, una donde habla de pruebas de la función renal que se pueden utilizar para determinar los cambios de la función con respecto a la edad, que son las pruebas de uso habitual, que son el volumen de orina, los análisis de los componentes de la orina, las pruebas de concentración y dilución y pruebas de aclaramiento. Y están las pruebas que ya son más complejas para en busca de patologías más específicas, que son el radiológico, isotópico, ultrasonido, espectroscopía e imagen por resonancia magnética, tomografía e incluso biopsias. Y dentro de las funciones del riñón, pues está la regulación de agua y electrolito, de productos metabólicos, excreción y mantenimiento del pH por medio del ion hidrogenio, y las funciones endocrinas que ya les mencioné, que son la de control de la presión sanguínea, metabolismo del calcio y la hematopoiesis. Bueno, con respecto a su función glomerular, la tasa promedio normal en los jóvenes es de 125 mililitros por minuto. Esos son los jóvenes, como sabemos, conforme van envejeciendo, va disminuyendo progresivamente la filtración. Entonces, pues ya, más o menos a los 80, 85 años ya va a ser la mitad de eso, dependiendo también de las patologías que tenga. Y su función es el ultrafiltrado y debe de ser libre de proteínas. Y la filtración glomerular se va a determinar mediando el aclaramiento del plasma y la excreción de orina. También se puede medir mediante la excreción de inulina o la de creatinina, que después les voy a comentar un poquito más sobre eso. Con respecto al aclaramiento de creatinina, se va a usar con mayor frecuencia para evaluar la función glomerular y determinar la dosis de fármacos que se van a excretar. También requiere de muestras cronometradas o sea, el problema, perdón, del aclaramiento, de determinar el aclaramiento de creatinina es que al menos en el adulto mayor, como se va a estar requiriendo de muestras cronometradas, en los adultos mayores mencionaba el libro que eran difíciles de obtener. Y la tasa de aclaramiento se va a calcular a partir de información como peso, sexo, edad y concentración de creatinina sérica. Y pues aquí está una fórmula que mencionaba el libro, que era que el aclaramiento de creatinina iba a ser igual a 140 menos la edad del paciente por el peso en kilogramos entre 72
entre 72 por la multiplicación de creatinina sérica en miligramos del porcentaje. Y un individuo de 20 años con creatinina sérica de 1 miligramo y peso de 72 kilogramos tiene un aclaramiento aproximado de 120 miligramos. Pero un adulto mayor que tiene la misma creatinina sérica, pero tiene 90 años y mantiene el mismo peso, su aclaramiento va a ser de 50 miligramos. Entonces, ahí se ve ya ejemplificado que conforme van progresando la edad, también progresa la disminución de la tasa de aclaramiento. Y en general los valores en mujeres tienden a ser al menos 10% más bajos que en el hombre. Y bueno, la reducción de la producción urinaria de creatinina pues tiene una relación directa con la masa corporal magra, y en este caso pues se desarrolló una ecuación que la tomaba en cuenta y estima también, es similar a la que les comenté ahorita, pero en este caso también en lugar de tomar como tal el peso corporal, toma el peso corporal magro, y es la de Cockcroft y Gault. Y pues mencionaba que a pesar de que la tasa de filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto, que representan aproximadamente 173 litros por día ya redondeado, el volumen de orina nada más es de 1 litro al día. Entonces, se reabsorbe la gran mayoría, pues hay que tener cuenta que el 99% del filtrado se reabsorbe. Y esta ecuación de Crocroft y Gault nos va a ser útil para calcular dosis de fármacos con eliminación renal, como aminoglucósidos, digoxina, litio y antagonistas de la histamina. Y en este caso, eh, para la creatinina en hombres, pues es igual 140 menos la edad por el peso corporal magro, y pues 72 por la creatinina sérica en miligramos por decilitro. Y pues esto es en hombres. Y en mujeres, pues sería el resultado que te dé para hombres y lo multiplicas por 0.85. Y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, vamos a continuar con los cambios relacionados con el envejecimiento en la morfología y la función glomerular. Las características de la pared glomerular y del flujo sanguíneo Un renal. segundo, doctora. Ah, sí, doctor. A ver, a los del equipo, ¿conocen alguna otra manera de estimar la tasa de filtrado glomerular? ¿Quién más está en el equipo? ¿De qué nos habla la tasa de filtrado glomerular? ¿Qué es en realidad lo que ustedes están midiendo? Cuando nosotros solicitamos una prueba, y lo van a hacer dentro de unos pocos meses, ustedes van a estar a cargo de un hospital, y cuando llegue un paciente, ustedes van a pedir un conjunto de pruebas. Y esas pruebas las piden por algo. ¿Qué es en realidad lo que mide la tasa de filtrado glomerular? El doctor mencionó ahorita varias cosas que son importantes. Primero menciona que independientemente de las enfermedades que se tengan o del estado de salud de un individuo, si un órgano va a envejecer, va a ser el riñón. Y el doctor dijo que era importante tener esto en mente porque ese envejecimiento del riñón va a determinar cosas que nosotros podemos y no podemos hacer. Yo ya sé que un anciano, por el solo hecho de haber transcurrido a lo largo del tiempo, ese riñón está jodido. Primer pregunta, a partir de los 30 años, ¿cuánto descenso por año hay estimado sin tener en cuenta enfermedades en la tasa de filtrado glomerular de cualquier individuo? ¿Cuánto? No es 1%, es ¿El 10%? por año. O sea que imagínense, en 10 años se acabó el 100%, a los 40 años yo ya no tendría riñón. Entonces, no es el porcentaje, porque no estamos midiendo porcentaje.
¿Por qué la ecuación de Crocroft-Gaudi? ¿Por qué cuando les reportan la tasa de filtrado glomerular se las reportan mililitro por metro cuadrado de superficie? ¿Eh? Aproximadamente de lo que se trata aquí es de ver qué tanta capacidad tiene de filtrar y seleccionar lo que filtra el riñón. A partir de los 30 años, les guste o no, a cada uno de nosotros hay una tasa de descenso de 1 mililitro por minuto, por metro cuadrado de superficie por año. Esto tiene una importancia. El riñón no es capaz a veces de llevar a cabo tasas metabólicas de filtrado tan altas. Se los digo ahorita porque muchos de ustedes, ahorita que todavía su riñón no está envejecido, de repente se les ocurre genial y muy buena idea de meterse al gimnasio y tragarse como unas 5 malteadas con proteína. Hay un tope para eso, ¿eh? Y les digo esto porque luego a mis pacientes no falta cualquier incauto que les dice, no, es que tienes que comer bien y les suplementan la dieta con proteína. Hay una serie de calculadoras y yo no soy enemigo de esto porque ahorita ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Van a tener que usar el celular para estimar cosas. La estimación de la tasa de filtrado glomerular, la técnica más precisa para ver cómo funciona un riñón es el aclaramiento de inulina. Y se llama así, o le decimos el aclaramiento de esta sustancia, porque yo sé que esa sustancia tiene que ser completamente filtrada por el riñón. No se debe de quedar absolutamente nada en el plasma. Si yo le inyecto inulina a alguien, la misma inulina que inyecté es la misma inulina que tiene que salir. Sin embargo, la depuración de inulina no se hace de manera clínica porque es costosa y el estudio es tedioso. Es la manera más exacta, pero no se utiliza en la clínica. Se utiliza con fines experimentales. Hay otro soluto que tiene la sangre que nos podemos dar cuenta si en realidad el riñón está filtrando bien y es la misma creatinina. Pero la creatinina tiene un inconveniente. Porque si bien es cierto, tiene que ser filtrada a través del glomérulo, cuando un paciente tiene jodido el riñón ya, los túbulos tienen la capacidad de secretar creatinina. Entonces, yo podría estar sobreestimando la función renal, aunque en realidad el glomérulo esté jodido. En ese contexto, la gente que se dedica a esto desarrolló una serie de fórmulas logarítmicas para tratar de estimar qué tan bien o qué tan mal funciona el riñón de una persona únicamente midiendo la creatinina en sangre. Esto es prudente por un motivo, sobre todo en adultos mayores. En adultos mayores, recolectar la muestra de orina de 24 horas es un proceso bastante joditivo. Imagínense una señora que tiene 84 años de edad con una coxartrosis bilateral y le tengas que decir a sus 84 años, oiga, oríneme en este bote y júnteme la orina de las 6 de la mañana de un día a las 6 de la mañana del otro día. La abuelita te va a hacer así o te va a hacer así. O sea, básicamente así, vas a la ñonga, doctor. O sea, no me voy a estar poniendo en cuclillas a cada rato que voy a orinar porque pues, me es incómodo, mis caderas no me funcionan bien. Peor aún, muchos abuelos tienen un problemita que se llama incontinencia urinaria. De repente los médicos, vaya, mírasela, a ver cómo está la depuración de creatinina. Júntame la orina de 24 horas y se aparecen con un botecito de 40 mililitros. Y el laboratorio se las procesa y les va a cobrar sus 400 varos por llevar 400 mililitros. Y te sale que tiene insuficiencia renal en la etapa terminal. Entonces dice la señora, está bien jodida, usted tiene que ir a diálisis. ¿Pero por qué? Si yo me siento a toda madre, pues es que mire cómo salió. Ah, doctor, es que perdón, muchas veces me hice, no me di cuenta y mojé pañal, y esto fue nomás lo que le junté. Esto está muy cabrón. Otra situación también que hace difícil la recolección en orina de 24 horas, en el caso de los varones, es que tienen hipertrofia prostática. Y al tener hipertrofia prostática pueden llegar a retener orina sin que ellos se den cuenta. Y en volúmenes nada despreciables. Tengo pacientes que tienen la próstata del tamaño de una mandarina, de 100, 125 gramos, que llegan a retener hasta el 50% de la orina.
Entonces yo ahí tengo un fallo en la recolección de la muestra. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, primero, el riñón se va a joder únicamente por el correr del tiempo. 2, a pesar de que se va a joder, las pruebas que tenemos para estimar la función renal directas no son útiles y menos en adultos mayores por los inconvenientes que les comentaba. Pero aquí viene una tercera cuestión. Si el riñón con la edad se jode, ¿alguien me puede decir por qué alguien de 80 años maneja unos niveles de creatinina entre 0.5 y 1 o 1.2 como mucho? A pesar de que para esa edad, como comentaba el doctor, el riñón ya va a estar jodido el más del 50%. ¿Por qué diablos la creatinina en el cuerpo no sube? ¿Por qué? ¿Por la dieta? Más o menos. También pierden. ¿Qué tiene la masa magra? En efecto, la tasa de recambio metabólico disminuye muchísimo. Si ustedes a un anciano le atascan proteína a lo güey, entonces sí, lo que va a empezar es que va a empezar gradualmente a subir. Estas situaciones también se presentan en jóvenes. ¿Cuándo? Cuando hacen pendejadas. Pendejadas como qué? Chingarse 3 malteadas. Hace como 2 años hubo del el maratón que hay aquí. Me tocó recibir un chavo que venía afuera, que venía de Querétaro. Días antes del maratón como que le entró duro a la proteína. Para no hacerles largo el pedo, entre el medio maratón que corrió porque se le empezaron a joder los calambres y el cansancio y lo que se chingó de proteína, que eran más o menos unos 250 gramos más la dieta, llegó al Hospital Ángeles con una creatinina de 9.6. Entonces tengan cuidado con lo que se meten, porque eso es sobrecargar al riñón de trabajo. ¿Ok? El riñón es buenísimo para trabajar siempre y cuando no lo pongan infierno, no lo sobrecarguen con exceso de proteína. Muy bien, ¿qué más les iba a decir? Creo que hasta ahí. Bueno, respecto a la manera de estimar las tasas de filtrado glomerular, el doctor menciona la fórmula más vieja y arcaica que tenemos, que es la de Crocos-Gault. Sabemos que no es la más adecuada para estimar la tasa de filtrado glomerular en viejos. Durante muchos años, y les hablo recientemente, de unos 10 años para acá, hubo mucha discusión sobre cuál era la fórmula a utilizar en adultos mayores. Y se disputaban el título 2. Hay como 30, pero se disputaban el título 2. Una que se llama CKD-EPI y otra que se llama MDRD. ¿Sí las han escuchado? Ok. Con mucho, ya con estudios serios que se han hecho y bien medidos, la fórmula que van a emplear en personas arriba de 60 años es el CKD-EPI. Y sobre todo en el contexto de una lesión renal aguda. ¿Estamos claros? MDRD se antojaba mucho porque toma en cuenta un parámetro que las demás fórmulas no tomaban en cuenta y era la albúmina. Sin embargo, aún así, con el análisis logarítmico que tiene, no es tan exacta como el CKD-EPI. Entonces, si yo preguntara cómo van a estimar el funcionamiento del riñón de un individuo arriba de 65 años o de 60 años, la fórmula indicada es CKD-EPI. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúe, doctora. Bueno, vamos a ver que las características de la pared... Voy. Déjeme Sí, ya silenciar el vi. micrófono. Espérenme. Supongo que ya. Sí, ya. Gracias. Las características de la pared glomerular y del flujo sanguíneo renal van a ser los factores más importantes que se afectan en la función glomerular. La disminución de la función glomerular en la vejez se va a ver principalmente afectada por la pérdida o alteración de los glomérulos y por las alteraciones en el flujo sanguíneo. La disminución de este flujo sanguíneo va a estar relacionado con la edad y a menudo puede ser reversible y responde a la mejora de la hemodinámica renal. Y en los seres humanos, la necrosis glomerular generalizada va a ser rara, por lo que más bien es un engrosamiento de la membrana basal, la que se asocia con cambios bioquímicos a una disminución progresiva en algunos aminoácidos, como sugiere una reducción del colágeno. ¿Le das a la que sigue, por favor, Max?
En los estudios microscópicos y ultramicroscópicos de los glomérulos se va a revelar un engrosamiento progresivo a la edad avanzada de la membrana basal en algunas áreas, como puede ser un engrosamiento focal o segmentario, o un colapso que va a ser la pérdida de capas distintas, entre otros. Los podocitos van a ser células del epitelio glomerular que van a tener numerosas proyecciones que se denominan pseudópodos y se van a interdigitar para formar hendiduras de filtración a lo largo de la pared capilar. Estas con el envejecimiento se pueden perder o van a sufrir inflamación o atrofia. La aterosclerosis de los vasos sanguíneos renales va a ser frecuente, especialmente en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Esto va a estar asociado a una microangiopatía grave que va a acelerar la aparición y el aumento de la gravedad del daño vascular. Y las personas que estén afectadas por una pérdida congénita de las proteínas urinarias han demostrado que las proteínas nefrina y podosina son componentes principales del filtro renal que van a evitar que las proteínas vitales se escapen de la sangre a la orina. Este filtro renal, también denominado diafragma de hendidura, va a ser una estructura de moléculas en forma de cremallera que se forma entre los podocitos y van a envolver los capilares glomerulares y así van a evitar la fuga de las proteínas de la sangre al filtrado glomerular. Vamos a hablar más de la nefrina y de la podosina. El gen que codifica la nefrina se va a encontrar en el cromosoma 19 y las mutaciones congénitas o adultas o más bien de la vejez de este gen pueden predisponer a alteraciones en la estructura y la función del filtro renal con sus consiguientes alteraciones en la capacidad glomerular para prevenir la pérdida de proteínas. En cuanto a la podosina, esta va a ser una proteína de membrana integral que se expresa exclusivamente en los podocitos glomerulares y la mutación de este gen va a producir un síndrome nefrítico autosómico recesivo asociado con proteinuria. Y aquí tenemos una imagen en donde podemos observar la nefrina y la podosina y la membrana basal glomerular. Ya hablando de los cambios relacionados con el envejecimiento en la excreción diurna o nocturna, pues en el adulto normal la excreción de orina y electrolitos sigue un patrón de día-noche con niveles más altos durante el día. En cambio, en los ancianos esto se va a asociar con cambios en el patrón del sueño y el ritmo de excreción de orina se va a invertir con un aumento de excreción de agua y electrolitos durante la noche, que esto se va a denominar poliuria o nicturia nocturna. Y las causas renales de esto van a ser la disminución de la capacidad de concentración renal y de la capacidad de conservación de sodio, también los cambios en la función del sistema renina-angiotensina. Para hablar de los factores que son extrarrenales, que pueden ser neuroendocrinos, vamos a tener que hay alteraciones de la expresión del receptor de la hormona antidiurética, deficiencia de la producción y secreción de esta misma hormona y cambios en la producción y función del péptido natriurético auricular, que va a ser secretado por las células del músculo auricular cardíaco y estimula la natriuresis, que va a ser la excreción de sodio, al aumentar la tasa de filtración glomerular. Y la poliuria nocturna puede producir una incontinencia urinaria y va a ser más grave en los ancianos con enfermedad de Alzheimer. El tratamiento con hormona antidiurética a menudo va a reducir la producción de orina nocturna con una mejoría de los síntomas de frecuencia nicturia e incontinencia. En cuanto a los cambios que van a estar relacionados con el envejecimiento en la función glomerular, Es que no tengo hablar. sí. A ver, doctor, esa última parte no la entendí, pero déjeme pregunto acá a ver si alguien me entendió. ¿Entendieron todo eso que comentó la doctora? Los cambios que se tienen a nivel de la hormona antidiurética y lo de la nicturia. Una queja que es muy frecuente en adultos mayores y por lo que frecuentemente los van a buscar, les van a decir, oye doctor, vengo con usted porque fíjese que toda la perra noche me levanto al baño. Pues deme algo. Una de las cosas que sugiere la doctora es dar hormona antidiurética para disminuir los eventos de diuresis durante la noche. ¿Alguien sabe cómo se administra y en qué presentación viene la hormona antidiurética? ¿No? Bueno, hay dos maneras. Una es por vía intravenosa subcutánea y la otra es por vía intranasal. El botecito de hormona antidiurética intranasal debe andar rondando unos 5 a 7 mil pesos aproximadamente. Y le va a durar más o menos como una semana cada botecito. Imagínenselo dárselo a don Chano que vive en Batopilas, porque viene y dice que orina mucho. ¿Qué factores determinan, aparte de los que mencionó la doctora, el aumento de la poliuria nocturna en adultos mayores?
primero. ¿Eh? A ver, doctor, no lo entiendo bien. Eso sí es pero eso es más que dar poliuria, lo que da es polaquiuria. O sea, un aumento en la frecuencia, aunque no aumente la cantidad de orina. Pero los abuelitos les van a decir es que básicamente mojo el pañal, mojo las sábanas, mojo el colchón y no mojo a mi esposa nomás porque Dios es muy grande. O sea, yo mojo todo en la noche. ¿Por qué se da este cambio? Por ahí va una parte de por qué se debe este cambio, pero sí, en pacientes que tienen falla cardíaca tienden a orinar un poco más en la noche. ¿Qué cambios, aparte de los problemas hormonales, creen que favorezcan el aumento de la poliuria durante la noche? Que es algo que desafortunadamente no les puedo quitar. A veces van a mi consultorio y me dicen, doctor, es que quítame. Suponiendo una persona sana, porque va a ser mucha chingadera que un paciente que tiene diabetes y que anda con una hemoglobina glicada de 15 y en las noches le sube la glucosa a 400, no orina en la noche. ¿Sí? Pero a Wiwi que va a orinar muchísimo en la noche. Pero una persona normal, que no tenga comorbilidades, ¿qué piensan que sucede? Con la ingesta de agua antes de dormir. Eso sería una medida para prevenir. Alguien de acá me dijo en el auricular que la ingesta de agua antes de dormir. Es cierto, una de las cosas que yo suelo hacer con ellos es decirles, sabe que después de las 3 de la tarde, evíteme por favor tomar agua libre. Lo más que se pueda, si tiene ese problema. Lo cierto es que son varios mecanismos los implicados en esto. Ya hablaban ahorita de la hipertrofia prostática, que por supuesto que tiene que ver. Muchos de los adultos mayores, no todos, pasan mucho tiempo sentados. Al pasar mucho tiempo sentados, la bomba venosa no funciona del todo bien. Tienden a acumular líquido en zonas declives. Y así se la pasan todo el día. Llega la noche y se recuestan. Al recortarse todo el líquido que quedó retenido en miembros pélvicos, empieza nuevamente a recircular. El cerebro interpreta esto junto con el corazón y el riñón como un aumento súbito del volumen circulante. Y al notar esto, inmediatamente empieza a hiperfiltrar. Aparte de perder líquido, pierden sales por otra cosa que explicó la doctora. Y hablaba sobre la hormona antidiurética. ¿Qué es la hormona antidiurética y dónde se produce? Ajá. ¿Y qué función tiene y dónde actúa predominantemente, doctora? Y aumenta la reabsorción de agua libre, sobre todo, sin sales. ¿A través de qué canales? A través de los canales de acuaporina. Muy bien. Lo cierto es que si yo viera una gráfica con las concentraciones de hormona antidiurética, si agarro un chaval de ustedes y agarro a alguien de 80 años, me voy a dar cuenta de una cosa. Suponiendo que la pudiéramos medir en picogramos por decilitro, usted tendría una concentración de hormona antidiurética, por ejemplo, a estas horas, de unos 30 picogramos por decilitro, pero un adulto mayor va a tener una concentración aproximada de unos 280. Sin embargo, esto no funciona bien para ellos. Si han ido a bares o a lugares, porque se han ido a echarse unas chelas. Si ustedes van ahí, lo primero que les van a poner en una mesa cuando les vayan a dar de pistear es botana, ¿eh? Cacahuate. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, una a la vez. A ver, ¿quién es experto en levantamiento de tarro aquí? Ok. A ver, ahora sí, usted que tiene oro en levantamiento de tarro, dígame, ¿cuál es la trampa que emplean los de los bares? Para estimular la sed y Ajá. consumir más, tomar más cerveza. Tomar más cerveza. Y luego, ¿qué importancia tiene el rol de la hormona antidiurética en eso? Explíqueme la fisiopatología de los cacahuates en las mesas. Pues que se va a inhibe la hormona antidiurética. Comienza a ir A ver, doctora, parece que usted es más experta. A ver. Es que en el libro decía que el alcohol disminuye la eficacia de la ADH. Ajá. Y
aparte lo de los cacahuates y así para aumentar la osmolaridad plasmática. Entonces, evidentemente, a mí me va a dar sed, ¿verdad? Y al momento de darme sed, yo lo que tenga a la mano es lo que voy a beber. Pues voy a estar tomando alcohol, pero mientras más alcohol tome, más bloqueo mi hormona antidiurética y básicamente, sin ser albur, hay raza que tiene ya la hormona antidiurética bloqueada y sin ser albur, a las 3 cheves le entra la de miar. O sea, básicamente se va a orinar y sigue orinando y orinando y orinando y sigue bebiendo y bebiendo cerveza. Y a lo que ustedes le llaman cruda, no es otra cosa más que una pinche deshidratación, marca diablo. Pero en adultos mayores pasa algo curioso. Si a un adulto mayor que tiene unas concentraciones de ADH tan altas le doy alcohol, ¿cuál va a ser el efecto sobre el riñón? No va a ser. ¿Eh? No va a ser. No, sí. Todavía mucho peor que un joven. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué si tiene los niveles de ADH tan elevados, como ya hemos dicho ahorita, por qué diablos, sí, no logra contrarrestar el efecto del alcohol? Si por naturaleza habíamos dicho que usted mientras tenía 30, yo a mis años puedo tener ya 120. ¿Por qué? Porque los receptores no hay un receptor. Los adultos mayores tienen una diabetes insípida nefrogénica ya nata, heredada con el tiempo. A ellos la ADH les hace los mandados. Y aquí estoy en desacuerdo con el libro de la doctora Timiras, porque eso es lo que ya se ha visto. Darle hormona antidiurética a un adulto mayor para quitar la nicturia no va a mejorar la situación, porque ya por sí solos tienen niveles de ADH elevados. Entonces, si le doy más, no quiere decir que vaya a hacerle efecto al riñón. Aunque le dé más, pura madre, él va a seguir orinando exactamente igual. Pero si le doy algo que bloquee el exceso de hormona antidiurética que tiene, todavía lo va a hacer orinar mucho peor. ¿Ok? Esto es importante sobre todo porque hay estados mórbidos en donde sucede bloqueo de la hormona antidiurética. Sepsis, por ejemplo, o bien cuando se realizan cirugías hipoficiarias por tumores o traumatismos craneales. Ahora vamos a la inversa. ¿Qué sucedería? El efecto, digamos, también esperado o deseado, cuando un paciente aumenta su osmolaridad plasmática, lo que decíamos con la cerveza. ¿Qué pasa si a un viejito le doy en exceso sal? Ese sería un efecto. Y el otro efecto también es que básicamente no tiene cómo diablos defenderse de esa carga osmolar, por lo que comentaba la doctora. Al no ser sensible al riñón a hormona antidiurética, un abuelito se deshidrata así. No tiene mecanismos que lo defiendan para poder meter agua libre a través de los canales de acuaporina. Es por eso que un abuelo con diarrea es un pinche peligro constante y tiene que iniciarse hidratación a la brevedad, porque con una facilidad así inusitada se va a deshidratar. Estos cambios es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, al tener estos cambios en los receptores de acuaporina, ¿sí? No, digamos que el abuelo tiene otra manera de defenderse de esto, de aumentar esa presión que tiene, suponiendo que tuviera un estado de depresión de volumen. Los abuelitos, en conclusión, tienen una diabetes insípida, nefrogénica, adquirida únicamente por el paso del tiempo. Y 2, tienen un hiperaldosteronismo hiperreninémico. Ahorita comentaba la doctora que de los cambios anatómicos más importantes que hay es la obstrucción de las arteriolas a nivel del glomérulo. La arteriola eferente, si ustedes recuerdan de sus clases de fisiología, detectaba los cambios de flujo y de filtración. Si está tapada la arteriola eferente, eso lo interpreta el cuerpo como que no hay flujo ni tampoco hay filtración. Por eso es que tienden a aumentar los niveles de renina y aldosterona. Pero el efecto de estos también no es tan efectivo en adultos mayores. Le vamos a dejar aquí. Y hoy en la tarde esténse al pendiente. Yo creo que sí, la vamos a hacer presencial mañana. Voy a venir mejor en la tarde porque les voy a enviar un caso clínico.
Y en este caso clínico, quien me lo entregue resuelto para mañana, van a ser 5 nada más, me lo van a enviar mañana en la mañana. Les voy a describir un caso clínico completo, como si estuvieran en un hospital, y lo que quiero que hagan es que me pongan las indicaciones que ustedes pondrían a ese paciente cuando ustedes lo reciban en urgencias. Imagínense el escenario clásico del internado. Está usted de guardia, yo soy su adscrito y me le acerco. Recuérdeme su apellido, doctor. Cepeda. Doctor Cepeda, tengo un bautizo en Chávez y pienso ir. Es domingo en la tarde y me voy a ir al bautizo. Entonces te quedas a cargo de urgencias. De cabo no hay nadie. Y 15 minutos después de que me fui, pongo mi celular en modo avión y lo dejo a cargo del hospital. Y llega una anciana, es más, vamos a empezar a ponerte ahora esto, de 85 años. No lo escriban, que ahora me lo van a tener si me acuerdo. Una anciana de 85 años llega a urgencias y llega con actividad convulsiva. Está convulsionando. Y llegan los familiares, como es típico ahora, y desde que llegan, ¿quién es el doctor? No, pues que Cepeda. Están las enfermeras corriendo como descabezadas con la viejita que está convulsionando y la familiar está así. No. Si ya son las 10. Y la familiar está así viendo. Así, ¿no? ¿Qué va a hacer, doctor? Porque así se te pone. ¿Eh? ¿Qué? ¿El celular no está prendido, doctor? Así. Antes yo me ponía nervioso, ya lo saludo, les hago así. Y me dicen, ¿qué pasó, doctor? Le digo, pues saluda a la cámara, le digo, por si me está filmando. Le digo, y agárreme en buen ángulo. Ya no, porque la gente no se le va a quitar la idea. Y si no lo están grabando en video, lo están grabando en audio. Eso es algo que a ustedes les va a tocar enfrentar. Y les van a preguntar, ¿y qué le va a hacer, doctor? Entonces, quiero que me hagan un paso a paso que van a hacer. Quien me lo resuelva bien, voy a agarrar 5. El primer parcial, que va a ser la próxima semana, se escapa de eso. Me van a poner indicaciones con base en cosas que hemos visto, sobre todo en esta clase. ¿De acuerdo? Bueno, tienen con qué entretenerse. Doctor, Ah, o sea que usted nos va a preguntar lo que hicimos en clase o se lo vamos a entregar o enviar por su... me lo van a enviar. Ah, ok. Ustedes me lo van a enviar. Quiero saber nada más qué indicaciones tienen. Los 5 mejores que yo vea, me van a dar para esos chance el fin de semana de revisarlo. Ya les diré quiénes fueron. ¿Ok? Pero bien sustentado todo. ¿Ya saben cuál es el orden que llevan las indicaciones médicas? A esas alturas ya deberían de saberlo. No. ¿Quién dice que sí? Porque eso es lo que van a llegar haciendo, ¿eh? A ver, las indicaciones, cabrón. Si una cosa tiene el internado de pregrado, muchachos, es que el internado es una fiesta y ustedes son la piñata. Básicamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que hagan. ¿Sí saben cuál es el orden más o menos de las indicaciones o no? Esto ya tendrían que saberlo. Hay cosas que a la escuela a veces yo le tengo que reclamar. Yo estaba igual que ustedes, sentado ahí, y era del grupo de los jodidos. O sea, éramos los desarraigados de aquí, venía de Sonora. ¿Sí? Imagínense, va a empezar al totote, botudo, hebilludo, espaldudo, pues no, nada que ver, estaba chirinillo. Era una cosa insignificante y estaba totalmente excluido. Pero cosas que le tengo que reclamar a la escuela fue una de esas, esa. De no haberme preparado para haber llegado al internado, cuando menos de jodido sabiendo hacer indicaciones. Y segundo, cómo dar una receta. A lo largo de toda su formación he escuchado, se les da esto, se les da lo otro, pero cómo indicar un medicamento, no. Y eso está cabrón. Porque en todas las patologías empiezas, ¿no? ¿Cómo empieza? Antecedentes históricos. Y luego después de esto, etiología, patogenia y fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Sí, todo bien chingón. Y a la hora en que los tienes así encima, convulsionando y haciéndote así,
Está cabrón. ¿Ok? Bueno, entonces yo les envío el caso, yo creo que hoy en la noche. Hoy en la noche, no es para mañana, tranquilos. Mañana vamos a ver algunas cosas, pero a más tardar, ¿cuándo se van de puente el jueves? Antes del puente, o sea, para el miércoles. ¿Quién me lo envíe resuelto? A la hizo. A mi correo, ya lo tienen, ¿no? Es como mi nombre, jesusabilio.martinez@gmail.com. ¿Hecho? ¿Preguntas, dudas o comentarios? Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Aquí sí, ¿me escuchan los que están en línea? Sí. Sí. Aquí sí va a ser una lástima que no estén aquí, porque los ejercicios que siguen se ponen bastante interesantes. Vamos a ver corrección de líquidos y electrolitos. Todo lo de sodio y todo lo de potasio. ¿Ok? Si no, pues lo que podemos hacer es, esa computadora sí tiene su cámara, ¿verdad, doctora? Entonces nada más la ponemos aquí la próxima clase para que vean el pizarrón ellos también. Hecho. Médicos, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? Ven. Muy bien.